Yo quiero en esta noche invitarlos a que abran ahí sus Biblias. Amén. Y vamos a leer en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 16 hasta el versículo 19. Evangelio según Juan capítulo 3. A partir del versículo 16 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Presten atención los que no tienen a la mano la palabra de Dios y la Biblia, pero escuchen con mucha atención. Y dice así. Juan capítulo 3, versículos 16 al 19. Nos dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muy bien, entonces hoy vamos a tratar de desarrollar aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Queremos hablar un poco acerca de la salvación, de la importancia y de lo que es realmente una persona ser salva. Podemos hablar de salvación y a veces yo menciono aquellas salvaciones circunstanciales. Hay personas que a veces son salvas de circunstancias, de ocasiones, de momentos críticos, de momentos difíciles. De repente una persona que está siendo ahogada, está ahogándose en un río, en un mar, en un lago, en una piscina. Y esta persona está ahí ahogándose, pidiendo auxilio y pidiendo socorro. Y de repente alguien le tira algo para que él pueda agarrarse de esto y salvarse. O alguien le va y le salva. Esto es una salvación circunstancial. Es decir, esta persona fue salvada de una circunstancia, de un momento. Es decir, estaba por perderse, estaba por morir y de repente en aquella circunstancia hubo para ella una salvación. Ella fue salva. Un momentito, hermanos. Después usted... entonces ella fue salva de una circunstancia. Fue salva de un momento circunstancial. Pero esta es una salvación momentánea. Es decir, ella fue salva de aquel momento de morirse ahogada, de perecer ahogada. Pero la salvación de la cual la Biblia nos habla, de la cual la Biblia nos enseña, no es una salvación simplemente de un momento circunstancial. Lo que la palabra de Dios nos habla es acerca de una salvación para la eternidad. De una salvación no de una circunstancia solamente, sino de una salvación para la vida eterna. Preste atención que la Biblia nos ha de decir que todo ser humano delante de Dios se le ha cometido pecado. Delante de Dios todos nosotros, los seres humanos, somos considerados pecadores. Muchas veces ya he hablado de esto, es decir, de que nosotros los seres humanos nos justificamos delante de otras personas en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en lo que nosotros creemos que somos, y a veces nos justificamos delante de otros, creyendo nosotros que somos mejores que otros, porque no hacemos las mismas cosas malas que otras personas hacen. Nos creemos mejor que un ladrón, que un criminal, porque nosotros no hacemos estas cosas. Nos creemos mejores que personas que practican la maldad, porque de repente nosotros no las practicamos. Es decir, no somos personas que robamos, que matamos, que hacemos cosas de esa naturaleza. Pero esta es una justificación
delante de otras personas. Es decir, yo me estoy justificando porque soy mejor que mi amigo, soy mejor que mi vecino, soy mejor que aquella otra persona que vive en otro lugar. Pero la cuestión de la justificación no es nosotros justificarnos delante de otras personas, es nosotros justificarnos delante de Dios. No es delante de los hombres que Dios quiere que yo me justifique. Dios quiere que yo me justifique delante de Él. Y ahora nos preguntamos, ¿será que delante de Jesucristo, será que delante de Dios, algunos de nosotros somos mejores que Él? ¿Será que algunos de nosotros somos más buenos que Dios? ¿Será que algunos de nosotros pasamos la prueba de ser mejores que Jesucristo? ¿Será que algunos pasamos las pruebas de ser mejores que el Creador? Con certeza, ninguno de nosotros pasa esta prueba. De modo que si ninguno de nosotros pasa la prueba delante de Dios, entonces delante de Dios todos somos pecadores y no tenemos cómo justificarnos delante de Dios. Y si es así, todos nosotros a causa de eso estamos condenados delante de Dios, porque Dios es santo, 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 y solo Él es perfectamente justo y recto. Entonces, si todos nosotros somos pecadores, estamos evidentemente todos condenados, porque no podemos justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. Y como no existe ningún recurso para que yo pueda ser salvo por causa de mi condición delante de Dios, Dios proveyó Él mismo el modo, el medio por el cual nosotros pudiéramos ser salvos. Dios mismo envió la alternativa para darnos a los seres humanos esta salvación que nosotros necesitamos y que no podemos ser salvos por nuestros propios méritos. Y aquí en la palabra de Dios encontramos esta salida que Dios ha dado a la humanidad. En ese texto que hemos leído, hemos encontrado este escape, esta oportunidad que nos ha dado Dios de que por medio de esto pudiéramos encontrar la salida, no para ser eternamente perdidos y lanzados al infierno, sino tener una oportunidad para poder ser salvos e ir al reino de Dios en los cielos. Note lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, note que Dios mismo ha dado al mundo entero la oportunidad. Dios amó al mundo, estando el mundo en la condición de pecaminosidad, de ser un mundo pecador delante de Dios, pero Dios amó a la gente de este mundo, no importando su condición, no importando cómo estas personas estaban delante de Él, si eran personas que practicaban o no la maldad, si eran personas que hacían cosas erradas delante de Él. Dios amó a este mundo y a causa de su inmenso amor por este mundo, Él envió la alternativa, Él envió la solución y nos dice aquí que Él dio a su Hijo unigénito. Él envió a Jesucristo a este mundo y Jesucristo vino a este mundo por su propia voluntad para que nosotros, creyendo en Él, porque Jesucristo fue el único ser absolutamente perfecto, que nunca cometió pecado, que nunca cometió maldad, que nunca hizo nada errado. Y ahora nosotros podemos, creyendo en Jesucristo, al creer en Jesucristo de todo nuestro corazón, ser justificados delante de Él. La Biblia dice, la paga del pecado, el precio por el pecado es la muerte. Y fue justamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y dice aquí que
Dios amó al mundo y dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Y dice, para que todo aquel, independiente de quién sea y en dónde viva y cómo viva, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note que una cosa es perdición y la otra es vida eterna. Por lo tanto, todo aquel que no cree en Él, todo aquel que rechaza a Jesucristo, tendrá la perdición. Pero todo aquel que acepta la gracia salvadora ofrecida por medio de Jesucristo, porque Él es perfecto, puede obtener por medio de Él y su muerte en la cruz, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Jesucristo murió en tu lugar, Jesucristo murió en mi lugar para pagar el precio de mi pecado, ya que yo no podía justificarme delante de Dios. Él, Jesucristo, Él pagó el precio por mí. Él murió en mi lugar y a causa de Él ahora, si yo creo en Él delante de Dios, yo soy justificado, soy declarado justo, no porque yo me lo merezca, sino porque Jesucristo pagó el precio para que yo no entrara en condenación, para que yo no fuera lanzado a la perdición eterna. Jesucristo pagó el precio por mi pecado. Y nos dice aquí la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Note que dice para que el mundo sea salvo por Él. Note lo que dice en esta palabra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar. Jesucristo no vino a este mundo para traer condenación. Él vino para traer salvación. Pero lamentablemente hoy mucha gente, a causa de no querer dejar su estilo de vida, de no querer dejar su forma de vivir, sigue rechazando a Jesucristo, sigue diciendo a Jesucristo no, sigue diciendo que no quiere esta salvación, aunque fue ofrecida gratuitamente y no tenemos nada que pagar. La Biblia dice que somos salvos por su gracia, es decir, gratuitamente. Esta gracia significa un regalo, un presente que Dios nos ha dado, un regalo que Dios ha entregado a la humanidad. Y gracia significa que nosotros no lo merecíamos, pero que sin embargo Jesucristo, Él pagó el precio por nuestros pecados. Y nos dice aquí en esta palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Y sigue diciendo, y note lo que dice ahora en el versículo 18, el que en Él cree, y aquí está el fundamento de todo esto, el que en Él cree, es decir, no es un creer de la mente, porque yo creo que todos los que estamos aquí creemos en Jesucristo. Porque dice, el que en Él cree, pero aquí el creer va más allá de aquel creer de decir, yo creo que existe Jesucristo, pero yo sigo haciendo las mismas cosas que me parece que es correcta. Yo sigo haciendo y llevando mi vida a mi manera. Porque dice que el que Él cree, aquel que en Él cree, es aquel que cree de todo corazón y que necesita urgentemente de Él para cambiar de vida, para tener una nueva perspectiva de vida. Porque el único que puede cambiar desde adentro el ser humano, porque lo que Dios quiere hacer no es apenas transformar y cambiar nuestra apariencia, sino cambiar nuestro corazón, cambiar desde lo profundo, cambiar desde adentro, para que nosotros tengamos una nueva vida aún en este mundo. Dios quiere transformar el corazón del ser humano. Dios quiere hacer del ser humano una nueva persona, pero es necesario que esta persona crea de todo corazón y diga, Jesús, necesito de ti para cambiar de vida. Mucha gente vive cansada, fatigada, y no simplemente por el trabajo de la vida, vive ansiosa, necesitada de algo dentro de sí que no entiende lo que es una desesperación desde dentro del corazón, que no puede comprender por qué vive así.
¿Y sabe lo que es que esta persona necesita? Necesita de Jesucristo en su vida. Necesita abrir la puerta de su corazón y permitir que Jesucristo entre en su vida, entre en su corazón. Y Jesucristo es el único que puede producir un cambio desde adentro, desde lo profundo de nuestro corazón. Él es el único que puede producir este cambio en nuestras vidas. Y aquí nos dicen esta palabra, quien él cree no es condenado. Entonces existe una condenación. Aquel que no cree es condenado, pero aquele que crê não é condenado. Aquele que não crê, então ele está condenado. Note o que disse, pero el que não crê já ha sido condenado. El que não crê está condenado. Se uma pessoa que hoje rechaza la gracia redentora y salvadora del Hijo de Dios, de Jesucristo, Él vino y se ofreció gratuitamente por mí y por ti, por nosotros, por el mundo entero. Pero si yo sigo rechazando y me muero en esta condición de rechazar esa gracia salvadora de Cristo, entonces para mí ya no hay salvación. Para mí ya no hay forma de que yo pueda ser salvo, porque una vez que yo parta de aquí, de este mundo, me pasaré a la eternidad, sea con Dios o sea sin Dios. Note lo que dice aquí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y note que en el texto siguiente va a decir por qué. Preste atención. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Note, Jesucristo es la luz que vino al mundo. Este mundo de oscuridad, este mundo de tinieblas, este mundo que vive en la oscuridad, necesitaba una luz. Hermanos, existe una luz natural, pero existe una luz espiritual, una luz en que es necesaria que alumbre en el corazón del ser humano, para que nosotros pudiéramos ver bien en la calle, en la oscuridad, en la noche. Necesitamos estas luces que están alumbrando. ¿Qué sería si no hubieran estas luces? Estaríamos en dificultad, porque para ver en la oscuridad es muy complicado. Pero existe una oscuridad espiritual en que el mundo está hundido en esta oscuridad espiritual. Y cuando uno está en completa oscuridad, no sabe por dónde está caminando, no sabe a dónde se dirige, está palpando las cosas, pero no tiene absoluta certeza de qué cosas está yendo, a qué rumbo está yendo o qué cosas está tocando. Para eso necesita una luz. Necesita una lámpara que le alumbre, necesita una linterna, necesita una luz que le alumbre. Y la Biblia nos dice que Jesucristo, para alumbrar nuestra vida, nuestro corazón, Él es esta luz que nosotros necesitamos. Jesucristo es la luz que vino a alumbrar la oscuridad de la mente y el corazón del ser humano. Y todo aquel que cree en Él recibe de Él esta luz para que se muestre cuál es el camino, por dónde debemos andar, por dónde debemos seguir. Y Jesucristo dijo, en otra parte, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y añadió, nadie viene al Padre en el cielo sino por mí. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Si no entramos por esta puerta que es Jesucristo, si no entramos por este camino que es Jesucristo, entonces no habrá salvación para nuestras vidas. Y el amor de Dios fue tan grande para con nosotros que Él permitió esto. Jesucristo vino al mundo para ser nuestro Redentor, para ser nuestro Salvador. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree en Él no tiene la vida eterna. Yo concluyo esto con aquí lo que está en Juan también en el capítulo 3, el último versículo, el 36, nos dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué vemos tanta cosa en este mundo? ¿Por qué vemos tanta maldad en este mundo? ¿Por qué vemos tanta cólera de la gente, tanta ira de la gente en los corazones de los seres humanos? Porque esta gente está siempre rechazando a Jesucristo. Porque la gente vive como vive, tan desesperadamente, tan angustiadamente. Porque la mayoría de las personas no quiere aceptar esta gracia salvadora de Cristo. ¿Por qué? Porque allá nosotros leemos en la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesucristo es el único que puede salvar nuestras vidas. Es necesario que nuestro corazón se rinda a Jesucristo para que podamos obtener por medio de Él la salvación de nuestras almas. Y hoy Jesucristo, Él vino para que nosotros pudiéramos por medio de Él tener la vida eterna. Y hoy, mi amigo, mi amiga, mi hermano que está aquí, Jesucristo es el único que puede salvar tu vida, salvar mi vida. Amén. ¿Y qué debemos hacer? La Biblia dice que debemos aceptar a Él en nuestro corazón, que debemos recibirle a Él en nuestro corazón. Jesucristo en primera mano vino para el pueblo de Israel, allá en sus tiempos. Vino para el pueblo judío. Pero ¿sabe qué hicieron aquella gente? Lo mandaron a la cruz. Le crucificaron, le rechazaron, no lo quisieron. ¿Y sabe qué pasó? ¿Y sabe lo que aconteció? La Biblia dice lo siguiente: Él vino a los suyos, es decir, al pueblo judío, pero los suyos, ¿qué hicieron? Le rechazaron. Pero ¿sabe qué dice después? Pero a todos, indistintamente a todos los que le recibieron, les dio la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces todo aquel que recibe a Jesucristo automáticamente pasa a ser hijo de Dios. Todas las personas no son hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, porque todos fuimos creados por Dios. Pero hijo de Dios, específicamente hijo de Dios, es aquel que ha creído que Jesucristo es el único que puede salvar nuestras vidas. El que cree en Él es llamado hijo de Dios. El que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él tiene la posibilidad de cambiar su vida, de ser una nueva persona. El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, escribiendo, le dijo que aquel que está en Cristo, aquella persona que está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva persona, una nueva criatura. Y dice que las cosas viejas pasaron y he aquí, ahora, en el tiempo presente, todas son hechas nuevas. Una nueva criatura, una nueva persona, porque tiene a Jesucristo en su vida. Jesucristo puede cambiar la vida del ser humano. Basta que Él lo necesite y lo quiera. Y para Él no hay nada imposible. Es necesario creer en Jesucristo con todo el corazón. Y que hoy esta palabra pueda tocar nuestras vidas. Y que nosotros también sintamos esta necesidad. Los que alguna vez han tomado esta decisión, con certeza hoy pueden dar testimonio de que sus vidas fueron cambiadas y que tienen un corazón preparado para el día que partamos de aquí tener un encuentro con Jesucristo. Amén. Que Dios nos ayude.